Vamos a estar trabajando con la noción de un orden parcial, que se le llama en inglés POSET, de Partially Ordered Set. En la jerga de la Facultad de Ciencias, sobre todo en matemáticas, a lo mejor también vieron este término como un COPO, el conjunto parcialmente ordenado. Es la misma cosa. La definición, como la estamos trabajando, es con este simbolito cuadrado. Ahí no me salió. Con este simbolito cuadrado para indicar el orden, pero si se van a libros de conjuntos, van a poder encontrarlo ya sea con este tipo de simbolito, con este tipo de simbolito. Otro más había. Bueno, hay bastantes tipos de simbolitos con los que se le pueden encontrar. En el fondo, todo va a ser una relación que va a cumplir ciertas propiedades, ¿no? Que va a cumplir que es reflexiva, que es transitiva y que es antisimétrica. Aquí estamos definiendo, hay dos versiones de órdenes parciales. Está la versión estricta y la versión reflexiva. En general, conviene elegir una como la definición tal cual y de ahí poner la otra en términos de esa. Pero si nos fuéramos a la versión estricta, entonces un conjunto parcialmente ordenado estricto es un conjunto, entonces aquí podríamos poner como la definición alternativa. Uno estricto sería un conjunto dotado de igual un orden, que por lo regular ya omitimos el palito de abajo, que es lo que indica que es estricto, y con D un conjunto, y esta cosa una relación, que cumple tres cosas también. ¿Alguien sabe o se acuerda cuáles eran las tres propiedades que se pedía que cumpliera la relación en estricto para modelar adecuadamente el orden? Eran muy parecidas, pero no exactamente las mismas. ¿Quién recuerda cuáles eran las diferencias? Entonces, como estamos en un orden estricto, aquí en el orden reflexivo, pues se va a cumplir la reflexividad, ¿no? Esto es algo bastante esperable, pero en el orden estricto, por ejemplo, si estuviéramos hablando del orden de los naturales, esto no pasa, ¿no? Por ejemplo, 2 no es menor que 2. Esto no pasa. Entonces vamos a pedir que justo no pase esta propiedad y esto básicamente se denota como D, no, esto no sucede, ¿no? Y esta, pues, se llama irreflexividad, que es que no ocurra el orden reflexivo, ¿no? La transitividad debe de ocurrir igual, entonces vamos a tener, voy a hacer esto un poquito para abajo, vamos a tener igual que si D1 es menor estricto que D2 y D2, ahí lo puse con delta, es menor estricto que un D3, entonces D1 es un menor estricto que D3, que es la igual, esta se queda igual, se llama transitividad. Y vamos a tener noten cómo la de irreflexividad es como una versión dual de la de reflexividad. Vamos a tener una versión dual igual para antisimetría. ¿Cómo se les ocurre que pueda ser la versión dual cuando el orden es estricto? ¿Cómo se les ocurre? Podemos recordar cómo se ve el orden de los naturales. ¿Qué cumple el orden de los naturales? En términos de si escribimos, por ejemplo, 2 menor que 3, ¿qué sabemos que no va a ocurrir? A ver, José, ¿qué se te ocurre? No me dejen solo. ¿Sí me escucha? Ajá, que no es simétrica. Y eso se le llama asimetría, ¿no? Entonces, esto normalmente se escribe así. Si D1 es menor estricto que D2,
Entonces, no es cierto que D2 sea menor estricto que D1. Esto se le llama asimetría. Es como la versión dual de la antisimetría en el cacho, en el mundo de la relación estricta. Y de hecho podemos poner uno en términos de otra. Si tenemos una relación estricta, si esto es una estricta, es un copo estricto, podemos agregarle, definir la relación reflexiva en términos de esta relación, ¿no? Entonces podríamos decir que, por ejemplo, D1 es menor o igual que D2, sí, solo sí. D1 es menor estricto que D2, o D1 es igual a D2, ¿no? Que pues aquí estaría modelando, ¿no? Entonces podemos poner esta es la definición de este operador en términos del operador estricto. Y viceversa, ¿no? Podríamos definir el operador reflexivo el operador estricto en términos del reflexivo, ¿no? Entonces, si tenemos esto con el orden reflexivo, entonces podríamos definir que D1 es menor estricto que D2, sí, solo sí. D1 es menor estricto, menor reflexivo que D2, y D1 es distinto de D2. Entonces, así se podría poner uno en términos del otro. Entonces, no está muy complicado. ¿Hay dudas al respecto? ¿Todos bien? Ok. Entonces vamos a probar rápidamente que estos ejercicios del semanal, que N con... creo que en general todos acertaron en discernir cuál es verdad y cuál es falsa. Entonces esta era la que era verdadera y esta es la que es falsa. Entonces, pues vamos a resolver rápidamente el 3. Entonces hay que mostrar que N con la división es un orden parcial. Entonces, básicamente hay que... Y como estamos trabajando en la versión reflexiva, pues hay que mostrar estas tres propiedades, ¿no? Entonces hay que mostrar que, uno, hay que demostrar que esta cosa es reflexiva. Y pues eso se demuestra muy rápido. Tendríamos que, básicamente, que sea reflexiva es que pues, para todo n en los naturales se cumpla que n divide a n. Y pues eso es muy sencillo. Entonces aquí voy a poner la demostración de esto. Para no tener que estar cargando con la palabra demostración, voy a... Entonces aquí voy a estar diciendo demostración de esto. Demostración de 3. Entonces hay que mostrar que n divide a n. Entonces, pues de forma muy sencilla, n divide a n, pues n por 1 es igual a n, ¿no? Y esto justamente cumple con la definición de divisibilidad, ¿no? Que exista un número natural que al multiplicarlo nos aviente el otro, ¿no? Entonces, por definición, ¿no? Básicamente, con esto bastaría para la demostración de esta propiedad, ¿no? Ahora vamos a la segunda propiedad, que sería que sea transitiva, ¿no? Entonces, por demostrar que para todo n, m y a veces y d, vamos a ponerlo, si n divide a m y m divide a d, entonces n divide a d. Entonces, para mostrar esto, pues supongamos, ¿cómo se muestra una implicación? Suponemos el antecedente, ¿no? Supongamos que n divide a m y m divide a d. Entonces, existen, vamos a llamarle un K1 y un K2 en los naturales, tales que, porque se da esta relación, pues debe de existir un K1 tal que n por K1 es igual a m, y como se da esta otra relación, m por K2
debe ser igual a D, ¿no? Entonces, como M es igual a N por K, sustituyendo, llegamos a que N por K1 por K2 es igual a D, ¿no? Y por lo tanto, existe, vamos a llamarle K3, tal que N por K3 es igual a D, a saber, K3 pues va a ser igual a K1 por K2, ¿no? Aquí estoy utilizando muchas propiedades de los números, como que el producto de los números de un número natural es un número natural, y que es asociativo, ¿no? Porque aquí en el fondo estaríamos teniendo aquí una bola de paréntesis y luego lo convertimos a esto, ¿no? A NK1, K2, ¿no? Estamos utilizando implícitamente la propiedad de asociatividad y otras cositas, pero creo que no hay mayor duda con eso. Entonces, con esto ya mostramos que es transitiva y ahora vamos a mostrar que es antisimétrica. Y aquí es donde se puede volver, aquí es donde quizás hubo un poquito de problemas porque tenemos que empezar a manejar varios casos, ¿no? Veamos que para todo N y M en los naturales, si N divide a M y M divide a N, entonces N es igual a M. Eso es más o menos lo que hay que mostrar. Entonces, pues, para mostrar esto, tengo más cosas abajo. No, voy a ver una página. Para mostrar esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues supongamos que N divide a M y M divide a N. Entonces, existen A y B, tales que N por A es igual a M y M por B es igual a N. Ajá. Entonces, aquí podemos, como tenemos que esto es igual a M, podemos sustituir, ¿no? Entonces, sustituyendo, tenemos que N por A es igual a N, ¿no? Y ahora aquí hay una bonita ley, que es la ley de cancelación, que aplica cuando tenemos esta clase de cosas, ¿no? Esto va a ser igual a N por 1. Entonces tenemos que N por A es igual a N por 1. Entonces, la ley de cancelación nos decía que siempre que tengamos un factor multiplicando ambos lados, lo podemos eliminar siempre y cuando ese factor no sea cero, ¿no? Entonces, la ley de cancelación que nos decía, ley de cancelación, es si N por A es igual a N por B y N es distinto de cero, entonces A es igual a B. Ajá. Entonces vamos a utilizar esta ley, pero vamos a necesitar cumplir esta hipótesis de que N sea distinto de cero. Entonces, para poder utilizar esa hipótesis, tenemos que partir en casos. Entonces, vamos al caso 1, que es cuando N es igual a 0, ¿no? Si N es igual a 0, entonces, como M por B es igual a 0, tendríamos M por B igual a 0. Y entonces tendríamos dos casos, ¿no? Si aquí hay otra propiedad que nos conviene también recordar, que es la de dominio entero. Y es que si tenemos dos números, n y m, que multiplicados nos dan 0, esto implica que necesariamente n es igual a 0, o bien m es igual a 0, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente este caso, ¿no? Tenemos dos números que están multiplicados por 0, entonces si m es igual a 0, ya se cumple lo que buscamos, ¿no? No hay mayor problema porque justamente 0, ¿qué es lo que estábamos buscando? Queremos mostrar que A es igual a B, ¿no?
A ver, creo que me perdí un tantito. Queremos mostrar que n es igual a m, ¿no? Entonces, por demostrar que n es igual a m. Esto es lo que estamos buscando, ¿no? En el fondo. Entonces, aquí vamos a tener como un caso 1, ¿no? Si m es igual a 0, entonces n es igual a m, que es lo que ya estábamos buscando, ¿no? Si m es distinto de 0, entonces b tiene que ser igual a 0, ¿no? Pero si b es igual a 0, ahí podríamos estar cayendo en una contradiccióncita, ¿no? Porque tendríamos que... Porque, a ver, ya me perdí un poquito. Porque entonces n es igual a 0. ¿Cómo sale este caso? N por a igual a m. Tendríamos este distinto de 0. Y tendríamos este igual a 0. Entonces n sería igual a 0. Y si n es igual a 0, pues m también sería igual a 0, ¿no? De aquí sale. De hecho, creo que ni siquiera tenía que irme hasta allá, ¿no? Creo que si n es igual a 0, como m es igual a n por a, sí, creo que ni siquiera tenía que utilizarlo de dominio. Entonces, si n es igual a 0, entonces n por a es igual a 0. Pero esto es exactamente m. Entonces, m también es igual a 0, ¿no? Y así, m es igual a n. Entonces, ya está el caso cuando n es igual a 0. Ahora, cuando n es distinto de 0, tenemos que n por a es igual a n por 1. Y, por lo tanto, a es igual a 1, ¿no? Y si a es igual a 1, entonces n por a es igual a n por 1, que es igual a m también, ¿no? Y esto es, también debe ser igual a n, ¿no? Entonces ya de aquí llegamos, sea cual fuera el caso, llegamos a que n es igual a m, ¿no? Entonces ya con eso estaríamos mostrando la propiedad de antisimetría. Entonces, ¿hay dudas con eso? Está sencillo, ¿no? Ahora, con esto estamos mostrando que este sí es un conjunto parcialmente ordenado y creo que todos sí tuvieron correcto el 4, que el 4 no es un conjunto parcialmente ordenado. 4 no es un copo porque hay elementos comparables que no se colapsan a ser el mismo, ¿no? A saber el negativo, ¿no? Creo que todos pusieron adecuadamente que, por ejemplo, 1 es menor o igual que, 1 divide a 1, a menos 1, y menos 1 divide a 1, pero menos 1 no es igual a 1, ¿no? Entonces aquí es donde tronaba. Cuando tenemos conjuntos con una relación de orden que cumple con ser reflexiva y transitiva, pero no antisimétrica, eso es a lo que se le llama un preorden, ¿no? Entonces, un preorden se vería como un conjunto D con una relación, tal que esta relación es reflexiva. Bueno, lo voy a poner en su versión reflexiva y transitiva. ¿Por qué es un preorden? Porque en el fondo los órdenes los vamos a poder ver con sus diagramas de Hayes, ¿no? Vamos a tener aquí, por ejemplo, un objeto y vamos a ver otros, cómo se va a ir comparando, ¿no? A lo mejor el orden se puede ver como así y cosas así. Entonces, cuando tenemos un preorden es que vamos a tener como que varios individuos en un solo estrato que no son comparables, ¿no? Por ejemplo, aquí en el orden de la divisibilidad, aquí podemos tener al 1 y aquí podemos tener al menos 1. Por ejemplo, el 1 va a dividir a todos, o creo que para ejemplos gráficos podemos poner al 2 y al menos 2. El 2 va a dividir a todos los pares y todos los que divide el 2 los va a dividir igual el menos 2. Por ejemplo, aquí podríamos tener al 4, aquí podríamos tener al 6. Igual vamos a empezar a tener puntos donde hay individuos
que son comparables, pero que no colapsan hacia el mismo. Es decir, por ejemplo, el 6 y el -6, vamos a tener como cositas así, ¿no? Y al final del día, el que sea un preorden quiere decir que si nos agarramos todos los elementos que cumplen con el antecedente de la antisimetría, pero que no son iguales, podemos hacer una relación de equivalencia, ¿no? Podemos decir que dos números enteros son en cierta forma equivalentes. Podemos definir una relación de equivalencia así, donde decimos que Z y Q son equivalentes. Sí, solo sí. Q divide a Z y Z divide a Q. Y podrán verificar que si lo hacemos así, justamente vamos a tener una relación de equivalencia. Es decir, va a ser una relación transitiva, reflexiva y, ¿cuál era la otra? Y simétrica, ¿no? Esa va a ser relación de equivalencia. Y entonces, recordarán, tenemos una relación de equivalencia, esto induce una partición, ¿no? Podemos partir al conjunto de todos los enteros. Por ejemplo, si tenemos aquí a todos los enteros, se forma una partición, donde cada clase de equivalencia son todos los que son igualitos. Los que son equivalentes, ¿no? Entonces, si esto es todo Z, podemos ir partiendo Z. Cada cachito es lo que es una clase de equivalencia, es decir, en cada cachito vamos a guardar todos los que son equivalentes y pues en cada cachito nos vamos a encontrar con su número y su negativo, que son básicamente los únicos casos en Z, ¿no? Los únicos números que se dividen mutuamente son números que difieren en un signo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el -2 y el 2, y al 3 y al -3, y así vamos a ir teniendo un montón de clases, ¿no? Entonces, si definimos un nuevo orden, en lugar de sobre los enteros, sobre sus clases, esto ya se va a volver un orden parcial. Esto ya aquí, al definir el orden sobre su clase equivalencia, por ejemplo, podríamos decir que la clase del 1 es menor o igual que la clase del 2, sí, solo sí. Nos íbamos al orden anterior, que el orden anterior era la divisibilidad, y el representante de la clase, 1 divide 2. Entonces, así es como podríamos crecer la noción de orden a que ya no maneje tal cual los números enteros, sino las clases de equivalencia. Y de hecho, esto es a lo que se le llama el cociente. Justamente en lugar de comparar con los elementos, comparar con las clases de equivalencia a través de sus representantes. Para ver que este orden esté bien definido, habría que ver que no importa qué representante nos tomemos. Y de hecho, podrán ver que si esta relación de equivalencia podemos pensar a Z respecto a la relación de equivalencia, que esto se suele decir como Z módulo la relación de equivalencia, y podrán ver que esta cosa es muy parecida, de hecho, a los números naturales, porque básicamente estaríamos colapsando esto en un solo número. Aquí podríamos pensar que este es el 2, que este es el 6, que este es el 4. Entonces, hay una noción de isomorfismo. No sé qué tanto hayan visto de álgebra, porque creo que ustedes son computólogos en su mayoría. Desmiéntanme si estoy diciendo falsedades, pero que un isomorfismo básicamente es una función que preserva estructura. Y en este caso, la estructura que estamos viendo pues, es la estructura de orden. Entonces, un isomorfismo de orden es básicamente una función que preserva órdenes. Entonces, si nos fijamos, si trabajamos a Z con sus clases de equivalencia, donde juntamos a todos los enteros respecto a la noción de divisibilidad mutua, esto es básicamente una copia muy bonita de los naturales. Y por eso es que se le llama preorden a cuando no cumple antisimetría, porque si no cumple antisimetría, podemos colapsar en un solo conjunto todos los elementos que cumplan el antecedente de la antisimetría, pero no su consecuente. Y eso siempre va a formar una relación de equivalencia. Entonces, ¿hasta ahí hay dudas? Esto no lo vamos a trabajar muy a fondo, solo es como brevario cultural, pero ¿sí quedó claro? Va que va. Bien, entonces, el orden que nos va a estar interesando es el de entre funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ese orden lo que nos va a decir es cómo ir asignando funciones a asignaciones, que las asignaciones recordaremos que estarán modelando nuestro estado de memoria,
y las funciones que lleven de un estado de memoria a otro, lo que están modelando es cómo se altera la memoria tras ejecutarse el comando. Y esto saltándonos todos los pasos intermedios de cómo vamos alterando paulatinamente esa memoria. Entonces, por eso nos fijamos en estas funciones, las funciones gamma, modelan cómo transformamos un estado de memoria en otro al ejecutar un comando C, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? No nos importa. Y eso es básicamente una de las cosas importantes de la semántica denotativa, ¿no? A la semántica denotativa no le importa cómo fue que le hicimos para transformar un estado de memoria a la otra, a diferencia de la semántica operacional. En la semántica operacional, de hecho, nos metemos en las entrañas de cómo llegamos de aquí hasta acá, ¿no? En la semántica denotativa no nos importa, solo es agarrar de aquí y de acá, llevarlo de aquí y llevarlo acá. Entonces, en general, no hay mayores problemas con la semántica denotativa de comandos que no sean muy complejos, es decir, secuencias, asignaciones, el skip, condicionales, donde se empieza a volver engorroso es cuando nos metemos con ciclos, ¿no? Porque ya no queda tan claro cómo es que llegamos, cómo queda memoria alterado después de ejecutar un comando. Entonces, aquí es donde tenemos que desarrollar toda esta noción para justamente solo definir cómo va a alterar un comando cuando el comando tenga la forma de un while. O sea, toda esta faramalla es más que nada solo para ver cómo se comporta el while. Todo lo demás es relativamente sencillo y intuitivo. Espero concuerden conmigo. Lo que nos importa es lo del while, cómo transformamos un estado de memoria al otro. Entonces, iba a ser el del semanal, pero me acordé que la clase pasada no terminamos este ejemplo, entonces vamos a hacer este ejemplo. Entonces, el orden que damos entre las funciones que transforman estados de memoria es bastante sencillo, porque en el fondo este orden lo que está modelando es extensiones de funciones, ¿no? Si tenemos una función gamma que toma de un dominio, digamos así chiquito, un dominio definido, y mapea de alguna forma algún contradominio, entonces vamos a tratar de extender esta función gamma 1 en una función gamma 2, que se va a comportar exactamente igual. Lo tratamos de llevar a una función gamma 2 que se va a comportar igual, salvo que ahora ya le vamos a poder decir qué hacer en ciertos casos que a lo mejor gamma 1 no contemplaba, ¿no? Entonces, gamma 2 lo que va a hacer es también darle imagen a un cachito por afuera, ¿no? Entonces, el chiste de la extensión es que la función gamma 2 se comporta exactamente igual que gamma 1 en su dominio, pero quizás le añada más imágenes, ¿no? Y es básicamente lo que estamos modelando con esto, ¿no? Si gamma 1 le transforma un estado de memoria en otro, entonces gamma 2 va a ser exactamente lo mismo con ese mismo estado de memoria. Pero, pues, por ejemplo, si gamma 1 no está definido en algún punto, gamma 2 puede ser que sí esté definido en ese punto, ¿no? Entonces, creo que hasta eso no hay dudas. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos estas funciones gamma 1, gamma 2 y gamma 3, que dado un estado de memoria arbitrario, sigma, lo transforman de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, gamma 1 lo transforman en el estado de memoria que es exactamente lo mismo, salvo que en la localidad X pone un 11. Pero esto solamente sucede si en la localidad X es que tenía un valor par. Si no tuviera un valor par, está indefinida, ¿no? Esto depende fuertemente de cuál sea el valor de entrada, ¿no? Si es un valor de entrada con, por ejemplo, que X tenga 3, pues lo va a dejar indefinido. Si es un valor de entrada donde X es 2, pues ahí sí lo va a reasignar a X como 11. Y todo lo demás lo va a dejar igual, ¿no? Entonces aquí tenemos uno muy parecido, solo que añade un caso extra, ¿no? Si X es múltiplo, si en X tiene un múltiplo impar de 3, pues lo deja igual y ni siquiera lo reasigna, ¿no? Y está indefinida en el resto de los casos. Y pues gamma 4, creo que el gamma 3 lo puse igualito que gamma 1, creo que eso fue que no lo copié bien. Sí. Entonces aquí creo que me faltó. No. Esta funciona bien porque gamma 3 ahora ya lo deja todo igual. Aquí es donde está la diferencia. Si es que
no sucedía que en X tuviera un par. Y pues íbamos a tener también gamma 4, que lo reasignaba como a la localidad X en 11, si en el caso del par, y si no, reasignaba la localidad Y en 5. Entonces, ¿quién me puede decir cómo estaría más o menos el orden entre estas funciones? ¿Qué función extiende a cuál? A ver, José. Porque creo que estaba hace rato, no me acuerdo quién más, pero creo que se salió. O tal vez no. A ver cómo acomodaríamos este orden. ¿Cómo se comparan estas funciones? Entonces, por ejemplo, podemos notar que todas estas tres funciones, a ver qué pusieron. Gamma 1 menor que gamma 2, ¿no? Y sí, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque gamma 1 y gamma 2 se comportan igual en el caso en el que la asignación de X es par, ¿no? Entonces, aquí se ve muy claramente dónde gamma 2 está extendiendo, ¿no? Gamma 2 está extendiendo justamente agregando este caso, ¿no? Entonces tendríamos que, por ejemplo, gamma 1 es más pequeño que gamma 2, ¿no? Entonces por aquí debe estar gamma 2, ¿no? Gamma 3 también va a cumplir que extiende a gamma 1, ¿no? Porque igual se comporta idéntico cuando cuando la memoria en X es par, igual que gamma 1, y deja la memoria igualita en otro caso. Algo interesante es que, por ejemplo, aquí esta es gamma 2, cuando en la memoria tenemos un múltiplo impar de 3, que pueden ser como 3, 9, 15, todos esos múltiplos impares de 3, ya lo va a dejar igual, ¿no? Pero esta de aquí ya no impone esa restricción, esta deja el estado de memoria igual cuando en la memoria X teníamos cualquier valor, ¿no? Entonces, de hecho, gamma 3 pues también va a extender a gamma 2, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que no hay mayor problema. Entonces, pues ya rápidamente para no aburrirnos tanto con esto, gamma 4, ¿cómo entraría en este diagrama? ¿Dónde iría gamma 4? Entonces, gamma 4 también se comporta igual, en donde reasigna la localidad de X a 11 cuando esta memoria es par, pero ya no se comporta igual que gamma 3 ni que gamma 2, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuera el caso de que sigma de X es igual a 5, no, a 9. No, se trabó. No te cierres, no te cierres. Uf, qué bueno. Sobrevivió. Lo voy a salvar. Ok, sí. Entonces, si esto fuera el caso que es 9, según gamma 2, ¿qué le haría a esta sigma? A una sigma que cumple esto, digamos una sigma 0. Gamma 2 de sigma 0, que cumpla esto, pues debería ser sigma 0, porque lo deja igual, ya que es un múltiplo impar de 3, ¿no? Igual gamma 3, ¿no? Gamma 3 de sigma 0. No obstante, gamma 4 a sigma 0 lo debería reasignar, ¿no? Sigma 0 con y reasignado a 5. Y estas dos funciones, sigma 0 y sigma 0 con y reasignado a 5, puedes que sean distintas, ¿no? Si fuera el caso de que sigma 0 en y es distinto de 5, entonces esto en el fondo
esto de aquí no coincidiría, ¿no? Entonces, esta es una extensión que no extiende a ninguna de las dos anteriores. Puede ser que haya casos de sigmas donde sí coincidan, ¿no? Precisamente cuando sigma 0 de y valga 5, pero en general, pues vamos a poder pensar que gamma 4 está aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurriría dar una gama que esté por aquí abajo o una gama que esté por aquí arriba? ¿Hasta ahorita hay dudas? ¿Esto está claro? ¿La noción del orden? Uno 44. Ok, todo claro. Sí, si hay dudas, me dicen. Entonces, creo que esta noción de orden sí quedó bastante clara. Vamos a tratar de verlo con otra perspectiva. Entonces, se acordarán de sus clases de álgebra superior, que vieron la definición de una relación, ¿no? Una relación R, si tenemos un conjunto A, una relación R no es nada más que un subconjunto de las parejas ordenadas de A. ¿Por qué lo vemos así? Porque las relaciones en el fondo es una forma de asociar elementos de un conjunto con otro, ¿no? Entonces, sí, podemos tener el conjunto A. De hecho, en general, podemos tener distintos conjuntos y podemos verlo así, ¿no? Entonces, una relación no es nada más que una forma de asociar elementos de un conjunto A con un conjunto B, ¿no? Y normalmente ponemos un diagramita así, ¿no? Donde decimos, pues este elemento lo asocio con esto, ¿no? Y al principio podía ser muy arbitrario, ¿no? Podíamos hacer que hubiera varios, podíamos hacer que puntos de aquí nunca fueran a dar a nadie de acá, podemos hacer que varios coincidan con uno, podemos hacer que hubiera algunos aquí que no fueran atacados por nadie. O sea, había muchas posibilidades. Entonces, para modelar adecuadamente esta forma de asociar, básicamente lo que hacemos es guardar estas líneas, ¿no? Estas líneas las guardamos, y por ejemplo, este es A y este es B. Estas líneas las guardamos como precisamente la pareja AB, ¿no? Entonces, por eso normalmente se trabajan las relaciones como un subconjunto de parejas ordenadas. Al ser que una relación de orden es, valga la redundancia, una relación, ¿dónde estaba la definición? Al ser que es una relación, entonces en el fondo podemos ver a la relación de orden como parejitas ordenadas. Particularmente la noción de una función la podemos ver como parejas ordenadas, ¿no? Como una función era un caso particular de relación donde a cada elemento del dominio solo le asignaba uno y a lo más uno del contradominio, ¿no? Y había unas cuantas restricciones, ¿no? Si no estaba definido en todo el conjunto A, entonces decíamos que era una función parcial. Y si sí está definido en todo, entonces es una función total. Entonces, al final del día, una función la podemos pensar como parejas ordenadas, ¿no? Las parejas de A, f de A, es que tenemos una función que va de A en B, ¿no? Entonces, al conjunto de estas parejas ordenadas, en algunos libros, creo que en el de Semantics, no me acuerdo, el que está uno de los libros en los que nos estamos basando, esto es a lo que le llaman la gráfica de una función, ¿no? La gráfica de una función f, son justamente el conjunto de parejas ordenadas, tales que A pertenece al dominio de f. Entonces, cuando lo vemos desde esta perspectiva como parejitas, aquí estamos pensando que las funciones son funciones parciales, es decir, no necesariamente están definidas para todos los elementos del dominio de A. Entonces, algo que hicimos fue convertir estas funciones en funciones totales al agregarle un valor de error, que le llamábamos bottom, al contradominio. Esto nos puede generar un poquito de ruido, pero en el fondo nos haría agregar elementos de este tipo, ¿no? Cuando no está definido, tendríamos parejitas de esta forma, ¿no? Pero la idea de la extensión de funciones es sin contemplar cuando las extendemos a funciones totales, ¿no? Entonces, si nos olvidamos de que nos extendemos a funciones totales y lo vemos meramente como las parejitas, entonces algo interesante de este orden que tenemos aquí para las funciones es que este orden, en el fondo, es
la relación de contención, donde en lugar de estar comparando, las funciones, vamos a estar comparando sus gráficas, ¿no? Entonces, una propiedad que no sé si todos vean clara, es que una función gamma 1 es, una función gamma 2 extiende una gamma 1, sí, solo sí, la gráfica de la función gamma 1 es subconjunto de la gráfica de la función gamma 2. ¿Por qué? Porque el que sea extensión quiere decir que agregamos más elementos, ¿no? O sea, aquí en el diagramita tenemos que, digamos, gamma 1 mapea este cachito en este otro cachito, y entonces básicamente esto se va a traducir en un montón de parejitas, ¿no? Por cada punto que hay aquí, digamos, A1, A2, A3, esto lo va a estar mapeando a gamma 1 de A1, gamma 1 de A1, gamma 2 de A2, y así, ¿no? Entonces, el mapeo se vería como así, ¿no? Y si nos vamos en términos de la gráfica, querría decir que tenemos las parejas A1, gamma de A1, A2, gamma de A2, A3, gamma de A3, creo que aquí le puse el 1, y si guardamos todo esto en un conjunto, aquí estamos como que guardando todas las posibles imágenes de todos los posibles dominios, ¿no? Y si gamma 2 va a tener que también tener estas imágenes, ¿no? Pero puede ser que por aquí tenga un A3, que lo mapea a un gamma 2 de A3, ¿no? Y entonces la gráfica de gamma 2 se va a ver igualito que la gráfica de gamma 1, porque va a tener que mapear. Aquí esto está guardando o almacenando todos los mapeos, ¿no? Entonces gamma 2 va a tener que comportarse exactamente igual, solo que a lo mejor puede ser que ya esté agregando un nuevo mapeo, ¿no? Entonces va a ser la gráfica de gamma 1. Aquí es donde justamente forzamos a que se mapee igual, uniendo pues, los nuevos valores que está agregando, ¿no? En particular podemos aquí poner el A3, gamma 3, ¿no? Aquí esto funciona bien mientras no suceda mientras no hagamos esa convención de que si hay alguien aquí en una 3, gamma 1 lo mande a bottom, ¿no? Porque a lo mejor esta relación de orden ya no se cumple de forma tan elegante, ¿no? Ya no es tan sencilla. Por eso es que se pone este detallito, ¿no? Si trabajamos a las funciones como funciones parciales, entonces la relación de orden entre funciones no es nada más que la relación de subconjunto en el conjunto de sus gráficas. Si empezamos a trabajarlo como funciones totales, entonces tendríamos que meter ahí detalles para que no andar cargando con parejitas a lo mejor de esta forma, ¿no? A3, bottom. Esta sería una parejita que a lo mejor tendría gamma 1. Y ese detalle es relevante, sobre todo en cómo estemos manejando, ¿no? Si estamos manejando como funciones totales, si queremos ver a las gamas desde la perspectiva de funciones totales, esto puede meter un poco de ruido. Si lo vemos desde la perspectiva de funciones parciales, esto no mete mayor ruido. Me parece que en las notas y cómo lo estamos trabajando es mediante funciones totales donde agregamos justamente el bottom. Y por lo tanto, a la hora de definir esto, tenemos que meter esta restricción para que sí se modele adecuadamente el cómo estamos extendiendo la función. Entonces, ¿hasta ahí hay dudas? ¿Vamos bien? Ok, entonces pues vamos a trabajar la noción de una cadena. Entonces, si ya quedó clara la idea intuitiva de que esto es extensión de funciones, pues entonces ya no va a haber mayor problema. Entonces, una cadena en un conjunto parcialmente ordenado no es nada más que un subconjunto donde todos los elementos son comparables. Es básicamente esa idea, ¿no? En los órdenes parciales, a menudo sucede que hay elementos no comparables, ¿no? Por ejemplo, aquí claramente gamma 2 y gamma 4 no son comparables. ¿Por qué? Porque
ninguna de las funciones extiende a la otra. ¿Por qué? Porque hay objetos, dicho de otra manera, si nos vamos a su... Si nos vamos al dominio, imagínense que este es el dominio de gamma 1 y vemos cómo mapea las cosas. Así, imaginémonos que así se comporta gamma 1. No, ¿cuál? Gamma 2, perdón. Gamma 2 se comporta así. Gamma 4 puede ser que en algunos puntos se comporte de forma distinta, ¿no? A lo mejor en este diverge y hace otra cosa, ¿no? Entonces, gamma 2 se puede comportar, gamma 4, perdón, gamma 4 se puede comportar casi idéntico que gamma 2, pero hay un punto donde diverge. Entonces, cuando hay como esa divergencia en el mapeo, las funciones ya dejan de ser comparables. ¿Y dónde está esa divergencia? Justamente en este caso, ¿no? Aquí es donde mostramos que divergen, ¿no? Entonces, cuando estamos ordenando funciones, a menudo ocurren que hay funciones que no son comparables, ¿no? Estas dos son funciones no comparables. No podemos decir quién es más grande ni quién es más pequeño, ¿no? Entonces, las cadenas, lo que van a modelar son subconjuntos que siempre son comparables. En nuestro diagrama de cadena, por ejemplo, podría ser esto, ¿no? Si nos vamos aquí a esto sería una cadena, ¿no? Porque todos aquí son comparables. Y se llama cadena precisamente porque pues, forman una cadenita, ¿no? Cada punto de estos es un eslabón de la cadena, ¿no? Entonces, vamos a estar trabajando con la noción de cadena, que son las cadenas. Vamos a construir la iteración de nuestro funcional gamma. El funcional gamma, recordemos que modela el que se aplique una vez el comando. Y entonces, si nos vamos a estarnos fijando en iterar este funcional muchas veces, y esto va a construir una cadena. Y esa cadena, básicamente lo que va a estar modelando es cómo vamos a ir extendiendo nuestra función paso a paso a que ya se comporte exactamente como queramos. Esa extensión nos va a ayudar para encontrar exactamente el mínimo punto fijo. Nos acordamos que en nuestra semántica de un while, lo que queremos es encontrar el mínimo punto fijo. El mínimo punto fijo es de toda la bola de puntos fijos del funcional gamma, el que tenga la menor información. Entonces, vamos a tratar de construir ese mínimo punto fijo, que creo que se va a denotar como que creo que se denota como fix de esta cosa. Es el mínimo de todos los... porque nos acordamos que el funcional gamma va a tener muchas funciones que son puntos fijos. Algunas de esas funciones van a ser no comparables, ¿no? Imaginémonos que gamma 1, gamma 2, gamma 3, todas estas son puntos fijos de alguna gama grandota particular, ¿no? Entonces, a veces podemos elegir interpretaciones del while donde terminemos con funciones incomparables, ¿no? Podemos decir que a lo mejor esta pudo haber sido una interpretación del while o esta pudo haber sido la interpretación del while. Pues vamos a enfrentarnos a ese problema. ¿Por qué? Porque donde no está definida el while, podemos jugar con las imágenes que le da a la memoria. Podemos casi elegir arbitrariamente la memoria en esos puntos. Y al elegir arbitrariamente la memoria en esos puntos, pues se va a dar mucho este caso de que haya funciones incomparables. Al haber funciones incomparables, lo que vamos a tratar de buscar es la que tenga la información en común de todos los puntos fijos, que casi siempre va a resultar en la más pequeña. Ajá, entonces, por eso nos vamos a estar enfocando en los mínimos puntos fijos, porque es la mínima información que todo punto fijo coincide. Todos los puntos, el mínimo en términos de esta función de esta relación de orden es la función que tiene la mínima información que todos coinciden. Y eso es básicamente como vamos a interpretar el while, es lo mínimo lo mínimo con lo que todos los puntos fijos coincidan. Entonces, por eso nos estamos enfocando en eso. Pues para esto necesitamos la noción de cadena. Entonces, ¿qué es una cadena? Es un subconjunto de las funciones, bueno, un subconjunto del conjunto parcialmente ordenado donde todos son comparables. Entonces, ¿hasta ahí hay dudas? ¿Sí quedó claro? ¿Todo bien? Ok. Espero que los demás no se me estén perdiendo muy feo.
Ya saben lo que dicen, ¿no? Cuando hay descenso prolongado es que hay cosas que no están quedando claras. Espero que no sea así el caso, pero no importa. Entonces, cualquier cosa, también me pueden enviar correo, me pueden contactar por el Telegram si es que hay cosas que no quedaron 100% claras. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le agregaríamos un eslabón? Si nos fijamos en la cadena de gamma 1, gamma 2 y gamma 3, donde todos estos tres son comparables, ¿cómo construiríamos un eslabón nuevo? Entonces tenemos aquí gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Esto ya, por lo que habíamos visto anteriormente, esto ya es una cadena. ¿Cómo le agregarían un gamma 5, por así decirlo? Que sea parte de esto, ¿no? Entonces teníamos gamma 1, gamma 2, gamma 3. ¿Cómo agregamos un eslabón en la cadena? ¿Ideas? Necesitamos construir una nueva funcioncita que, que esté por dentro en alguna de estas. Podría ser sigma 11 si es par, sigma si es múltiplo impar de menor a 100, y en otro caso el botón. Entonces, esto sí. ¿Sí qué? Sigma de X es qué? Par. Es par. ¿Y cuál otra? Sigma si la evaluación es múltiplo impar de 3 menor a 100. Es múltiplo. Pero esto es casi sigma 2, ¿no? ¿Cómo lo hacemos que esté por ahí? ¿Qué otra cosa le podemos agregar? O sea, el múltiplo de 3 tiene que ser menor a 100. ¿Múltiplo de 3 menor a quién? ¿A 100? ¿A 100? Perfecto, ¿no? Y así, y indeterminado en otro caso. Entonces aquí se parece a la gamma 2, pero gamma 2 es como que más general, ¿no? Entonces aquí podríamos estar agregando, aquí sería gamma 5, y esto sucede, ¿no? Gamma 1. Entonces aquí podemos ir agregando eslabones, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que va a venir en su semanal, que va a ser identificar una cadena y mostrar. Pregunta, ¿esta cadena tiene a alguien todavía por arriba? ¿Podemos agregar un eslabón aquí arriba, por así decirlo? ¿Es posible o no es posible? La función que siempre devuelve sigma. Ah, pero si ponemos la que siempre devuelve sigma, esa ya no es comparable, ¿no? Ya no va a ser más grande que gamma 3, porque si ponemos la función constante, si ponemos la función constante sigma, esta de aquí no es comparable porque puede haber sigmas donde gamma 3 y gamma top difieran, ¿no? Porque gamma 3 a fuerzas le pone a X 11, ¿no? Y esta puede ser que no haga eso. Entonces, si notan, la cadena, ya no vamos a poderle agregar nada porque gamma 3 ya está definida para todos los estados de memoria. Ya no tiene estados de memoria donde no esté definida. Mientras haya lugares donde no esté definido, podemos ir agregando
casos que vayan llenando esto, pero esta ya está definida en todo su dominio, en todos los estados de memoria posibles, esta función ya está definida. Entonces, por eso esta ya no tiene alguien por arriba. Cambio, por abajo sí podría tener alguien más, ¿no? Porque qué tal la función constantemente indefinida, ¿no? Que podemos definir gamma bottom de sigma como pues, bottom, ¿no? Entonces, esta de aquí está, básicamente, si lo vemos como gráfica, correspondería al conjunto vacío. Y esta siempre está por abajo, ¿no? Porque siempre podemos ir agregando cosas, ¿no? Entonces, podemos ir extendiendo cadenas. Hay algunas cadenas que van a tener un elemento maximal, que ahorita vamos a definir un poquito de eso, de maximalidad y minimalidad. Y a veces no pasa que las cadenas tengan elemento máximo, ¿no? Este es un caso en el que una cadena que tiene elemento máximo. Entonces vamos a repasar un poco esas definiciones, que creo que era también una de las que venían en el semanal, y creo que ya con eso terminaríamos básicamente todo lo del semanal, todo lo que venía en el semanal, ¿no? Entonces, en un orden parcial, si tenemos un conjunto ordenado, aquí, esto lo saqué de otro libro, así que estoy usando otra anotación, pero nos acordamos que es como lo mismo. Un elemento mínimo era el que le gana, el que pierde en el orden con todos los elementos de A, ¿no? Entonces, la definición de mínimo la podemos hacer ya sea global, es decir, hacerla sobre todo A, o local, es decir, hacerla sobre un conjunto, un subconjunto particular de B, ¿no? Y pues, si la definimos para localmente, en el caso en el que B da igual a A, pues ya va a quedar también la definición, ¿no? Entonces aquí estamos definiéndolo en términos locales. Entonces un mínimo es de un conjunto, es un elemento de ese conjunto, nótese que tiene que pertenecer al conjunto, que es menor que todos los elementos, ¿no? Por otro lado, los minimales son los conjuntos, son los elementos de un conjunto que no tienen a nadie por abajo. Es una distinción un poquito, a veces se siente redundante, pero sí vale la pena hacer hincapié en eso, ¿no? Que el minimal es el que no tiene a nadie por abajo, y el mínimo es el que está por abajo de todos. Entonces creo que lo que venía en su semanal era probar que todos los mínimos son minimales. Y la prueba, de hecho, es muy sencilla. La prueba de eso era por contradicción. Entonces, bueno, antes de entrar a los teoremas, el elemento máximo y maximal se va a comportar de forma semejante, solo que para el otro lado, ¿no? El máximo es el que le gana a todos y el maximal es el que no tiene a nadie por arriba, ¿no? Entonces esas son diferencias sutiles, ¿no? Entonces, pues un teorema que bastante rápido y directo es que los elementos mínimos son únicos y si un elemento es mínimo, entonces también va a ser minimal, ¿no? Y además, en una cadena, todo elemento minimal también es mínimo, ¿no? Y esto va a ser porque en las cadenas todos son comparables, ¿no? Entonces, ¿cómo demostraríamos esto? Nos vamos a empezar con el primero, que el elemento mínimo es único. Por demostrar que si M es mínimo en B, entonces es único. ¿Cómo mostramos esto? Entonces, ¿qué significa ser único? Ser único es que si alguien es único respecto a una propiedad, si cualquier otro que cumple la propiedad, cumple que es igual al que estamos diciendo que es único, ¿no? Entonces, M es mínimo en B, si para cualquier otro mínimo vamos a poder demostrar que ese otro mínimo es igual a M, ¿no? Entonces, por demostrar, entonces, sea M' en B mínimo. Por demostrar que M' es exactamente M, ¿no? Que nos hicimos guajes y en el fondo solo agarramos M. Entonces, ¿cómo mostramos que que M' es igual a M? Por antisimetría. Entonces, como M' es mínimo, entonces, para todo K en B, para todo B en B,
M' es más pequeño que B. En particular, M' es más pequeño que M mismo, ¿no? Porque pues, es para todo B. M está en B, porque es mínimo. Entonces, en particular, M' es más pequeño que M, ¿no? Análogamente, M es menor que M', ¿no? Y por antisimetría, M' es igual a M, ¿no? Entonces ya de aquí quedó demostrado el inciso A, ¿no? El mínimo es único. Ahora vamos al inciso B, que era el que venía en su semanal, ¿no? Si tenemos un mínimo, este mínimo también va a ser minimal, ¿no? Entonces sea M mínimo de B. Es decir, M pertenece a B y para todo B en B, M es menor o igual que B. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Que este M es minimal, ¿no? Por demostrar que, que, que no existe, vamos a llamarle M', en la definición de minimal, creo que no se pedía que fuera parte de B. Ah, no, sí. Que no existe M' en B, tal que M' sea más pequeño que M y M' sea distinto de M, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos demostrar. Entonces, supongamos que sí existe, ¿no? Supongamos que tenemos un M' en B, tal que M' es menor o igual a M. Dado que M es, como M es mínimo, porque M es mínimo, y M' está en B, entonces M debe ser más pequeño que cualquier elemento de B, en particular M', ¿no? Entonces M es menor o igual a M'. Y así, como M es menor que M' y M' es también menor que M, por antisimetría, M es igual a M'. Contradicción. ¿Por qué? Porque asumimos, bueno, aquí me faltó, supongamos que M' es distinto de M y que estamos suponiendo por contradicción, ¿no? Entonces vamos a suponer que existe alguien que cumple esta magia, ¿no? Que esté en B, que sea menor que M y que sea distinto, ¿no? Entonces vamos a suponer que es distinto en B y que es menor que M, ¿no? Pero llegamos a que M es igual a M, ¿no? Entonces ahí llegamos a la contradicción. Por lo tanto, M es también minimal. Entonces así es como más o menos salía el B. Ahora el C, en una cadena, los minimales, el regreso es válido, ¿no? O sea, el B que nos dice que sí es mínimo, entonces minimal. Y lo que nos dice el B es el regreso. Pregunta, ¿el regreso es válido cuando no estamos en una cadena? Y de no ser así, ¿cuál sería el contraejemplo? Entonces, el contraejemplo es bastante sencillo, porque nos podemos agarrar, podemos construir un conjunto ordenado, muy sencillo, a través de un diagrama de Hayes. Digamos, por ejemplo, este orden. Este es un conjunto ordenado donde podemos poner aquí a 1, a 2, a 3, a 4. Entonces, aquí A2 es un minimal
A1 también es un minimal. ¿Por qué? Porque no tienen a nadie por abajo. Pero no son mínimos. ¿Por qué? Porque no le ganan a todos. A2 no es mínimo porque no es menor que todos estos, ¿no? En particular no es menor que A1, porque no son comparables. Y A1 no es mínimo porque no es menor que A2. ¿Por qué? Porque no son comparables, ¿no? Entonces, hay órdenes en donde hay mínimos, hay minimales que no son mínimos. Pero si estamos en una cadena, el regreso sí es cierto, y es básicamente lo que dice de acá, ¿no? Eh, Cuando estamos en una cadena, pues nos forzamos a que todos sean comparables, y al ser que todos son comparables, si tenemos a alguien que ya no tiene nadie por abajo, entonces como están en una cadena, tiene que compararse con todos, ¿no? Y como no sucede lo de abajo, que esté alguien por abajo, entonces tiene que estar por arriba, entonces va a ser mínimo, ¿no? Y esa sería más o menos la idea. Entonces, vamos a demostrarlo, ¿sí? Sea B una cadena y M un minimal de B. Entonces, para todo B en B, bien, entonces no existe M' en B tal que M' sea menor o igual que M y M' es distinto de M, ¿no? Esto sucede por la definición, ¿no? Esa es la definición de ser minimal. Entonces, por demostrar que para todo B en B, M es menor o igual que B. Entonces, como estamos en una cadena, todos son comparables, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos por B ser cadena? Para todo B en B, si nos quedamos, nos enfocamos con M, debe de suceder que M es menor o igual a B, o bien B es menor o igual a M, ¿no? Esto es para cualquiera, ¿no? Entonces, sea B en B, alguien arbitrario, entonces se debe de cumplir esto, ¿no? M es menor o igual a B, o bien B es menor o igual a M. Entonces, no puede ser el caso de que B sea menor o igual que M, ¿no? Ah, bueno, tenemos dos casos, ¿no? Caso 1, B es distinto de M. Si B y caso B es igual a M. Si B es igual a M, entonces se cumple esto, ¿no? Si B es igual a M, entonces M es menor o igual a B. Es trivial esa parte. Si B es distinto de M, entonces no puede ser que, que B sea menor o igual a M. ¿Por qué? Pues porque no estaríamos contradiciendo esta propiedad, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un O de los cuales uno no es posible, la disyuntiva me acuerdo, creo que era la disyuntiva del perro, como se llamaba, entonces M es menor o igual a B. Y pues ya llegamos a lo que queríamos, ¿no? Nos agarramos un B cualquiera y mostramos que M es menor o igual a ese B, ¿no? Por lo tanto, M es mínimo. Entonces así es como más o menos queda. Entonces, ¿hay dudas? Son cosas bastante sencillas de orden, no sé si se me perdieron o algo así. ¿Todo bien? Ok. Entonces, algo que también vamos a trabajar son otras definiciones. Y yo creo que ya solo planteo las definiciones y ahí intenten hacerlo ustedes así como tarea moral, el teorema que viene aquí abajo. No está nada difícil. Entonces, la noción de cota inferior, de ínfimo, de cota superior y de supremo. Entonces, estas nociones se parecen muchísimo a mínimo, máximo bueno, este teorema también funciona igual con máximo y con maximal. La prueba es virtualmente la misma, o sea, no,
básicamente creo que hasta podrían intercambiar el orden de estos operadores y cambiar las palabras y saldría la demostración casi igual, porque es en el fondo la misma idea, ¿no? Porque podríamos darle la vuelta a este diagrama, ¿no? Entonces, ¿qué es una cota inferior? Una cota inferior, cuando estábamos hablando de mínimos o minimales, solicitábamos que el elemento que le llamamos mínimo o minimal, o máximo y maximal, perteneciera al conjunto que estamos planteando, ¿no? Pero no necesariamente puede ser así el caso, ¿no? Entonces, una cota inferior es un elemento del conjunto total que es más pequeño que todos los elementos del conjunto, ¿no? Entonces, si tenemos aquí nuestro diagrama de Hayes, ¿sí? Y por aquí tenemos un conjunto que le llamamos B. Una cota inferior sería alguien que esté por abajo de todos los elementos de B, ¿no? Se vería como así, ¿no? Eso sería una cota inferior. Una cota superior, pues evidentemente sería alguien que esté por arriba de todos, ¿no? Entonces, este objeto puede que estar dentro de B o puede que no. Y si nos fijamos en el conjunto de todas las cotas inferiores, podemos fijarnos en la más grande de esas cotas, ¿no? Entonces, le llamamos supremo al que está más abajo de todas las cotas superiores. Esto sería como que esto es una cota superior. Y esto sería el supremo, ¿no? Y si nos vamos a las cotas inferiores y nos fijamos en la más grandota, este sería el ínfimo. Entonces, el ínfimo es la máxima cota superior y el supremo es la mínima cota inferior. Algo interesante es que cuando el conjunto tiene máximo, tiene mínimo, es exactamente lo mismo que su supremo y que su ínfimo. Entonces, de hecho, creo que ese es justamente el teorema, ¿no? Si B es elemento mínimo, entonces B es ínfimo también. ¿Por qué? Porque el mínimo pues, va a ser una cota inferior porque le gana a todos los elementos de B por abajo. El máximo le gana por arriba, ¿no? Entonces, es una cota superior. Pero si nos agarramos otra cota superior, el supremo va a ser más pequeña que esa cota superior, ¿no? Entonces, el supremo le gana, está por abajo de todas las cotas superiores y el ínfimo está por arriba de todas las cotas superiores, de todas las cotas inferiores, perdón. Y pues la demostración, de hecho, es muy, muy parecida, ¿no? Para mostrar que, por ejemplo, aquí plantean, ¿no? B tiene a lo más un ínfimo. Creo que aquí va a estar planteando como estos teoremas tienen como que el dual, tanto para cuando estamos por abajo, cuando estamos por arriba, primero lo plantea por abajo y todo esto sigue siendo válido si lo cambiamos por arriba, ¿no? Entonces, si nos enfocamos solo por abajo, el ínfimo es único. ¿Por qué? Porque el ínfimo se va a parecer muchísimo a la noción de un máximo. Y el máximo, que es como el dual del mínimo, también va a ser único. Y de hecho, la demostración de que el máximo es único es muy parecida a la demostración de que el mínimo es único, ¿no? Entonces, por el hecho de que el máximo es único y el ínfimo es el máximo de las cotas inferiores, entonces el ínfimo también es por consecuencia único. Y esta propiedad de concordancia que nos dice que pues, los mínimos son a su vez ínfimos. ¿Por qué? Porque todo mínimo va a ser una cota inferior y definitivamente le va a ganar a cualquier otra cota inferior, porque literalmente va a estar pegadita ahí al conjunto. Y pues las demostraciones de hecho son bastante sencillas, se los recomiendo que le intenten hacer si es que les queda dudas sobre esto. ¿Hay dudas? ¿Dudas? Ok, entonces para ya no comernos más tiempo porque creo que me extendí más de lo que planeaba, vamos a dejarlo aquí. Como tarea moral intenten resolver estos, están bastante sencillos y entretenidos, así que sí se los recomiendo. Eh, Y pues a lo que vamos a ir estudiando es por qué nos metimos en toda esta noción de orden, porque vamos a estar estudiando cadenas. Estas cadenas van a ser la iteración del funcional gamma. El funcional gamma lo que está modelando es la aplicación de un comando. Cuando tenemos una expresión del tipo while b, do, c, el funcional gamma lo que va a hacer es modelar que se aplique una vez el comando. Entonces, el iterar repetidamente este comando es
el iterar repetidamente esta funcional va a modelar cómo vamos a ir aplicando o iterando muchas veces el comando que esté dentro del while. Y entonces, cuando nos fijamos en la cadena generada por todos estos aplicaciones y nos fijamos en el supremo de esa cadena, que es básicamente la mínima cota superior, cuando estamos enfocando en el supremo de la cadena generada por todas estas iteraciones, entonces estamos modelando el que aplicamos el while, el que aplicamos el comando una cantidad infinita de veces. No sé si se acuerdan de la clase pasada que dimos la intuición de que el comando while no es nada más que aplicar una cantidad infinita de veces el comando que viene aquí adentro y viendo cómo va alterando paulatinamente la memoria. Entonces, el punto fijo de esta cosa, el mínimo punto fijo, no va a ser nada más que el supremo de esta cadena. ¿Y por qué va a ser el supremo de esa cadena? Porque va a estar justo modelando el que aplicamos el comando una cantidad infinita de veces. Y justamente en el momento en que, si este es el caso de que este while termina, esto se va a estacionar, ¿no? Nos acordamos cómo al aplicar una infinidad de veces este comando, la memoria llegaba a un punto donde se estacionaba, ¿no? Es ese punto de estacionamiento donde que justamente modela que sea un punto fijo, ¿no? Y básicamente vamos a estar viendo el teorema del punto fijo, que nos dice que el punto fijo de este funcional no es nada más que el supremo de esta cadena. Entonces, intuitivamente, ¿hay dudas? ¿Sí queda claro para dónde vamos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Aquí, cuando estemos viendo el teorema del punto fijo, puede ser que nos perdamos un poco, pero creo que si queda clara la intuición de dónde vamos, todo lo demás van a ser cuentitas que sí va a salir. Entonces, si ya no hay más dudas, le podemos parar aquí. Entonces, va la pregunta, ¿hay alguna duda restante? Ok. ¿Tú, José? ¿Todo bien? Va, espero que sí. Cualquier cosa de todos me pueden enviar ahí un mensajito. Voy a parar la grabación y pues nos vemos ya con Manuel mañana.